un saludo especial a quienes están presentes en la sala, a la Estera, al licenciado Máximo Pacheco, a la licenciada Raquel Lara, a Boris Ríos, a las organizaciones que han permitido lograr este evento que es muy importante, la Organización Social Comunitaria y el Movimiento Legalista. Yo agradezco haberme permitido hacer uso de la palabra en estas circunstancias, pero también quiero dar un saludo. Creo que voy a llorar porque los veo a los compañeros y es increíble esa energía que nos depositan, ¿no? Quiero dar un saludo especial a Daniel, a Gualberto y a todos quienes nos han acompañado en esta lucha. Gracias. A mí me ha llegado una tarea, ¿no?, que es demasiado importante porque tuve la oportunidad de compartir con los hermanos Peredo y empecé a recolectar algunas cosas que escribió Antonio. Y él describe cómo la familia Peredo Leigue inicia su peregrinar cuando su mamá, Selmira Leigue Llanos, tiene un encuentro con Rómulo Peredo, o con Rómulo, el papá de los Peredo, ¿cierto? Rómulo estaba vivo en Cochabamba y por las razones familiares decide ella viajar, y en ese encuentro inicia un romance y es lógico, empieza la familia Peredo, ¿no? Ellos empezaron a habitar en una casa que se encontraba cerca de la iglesia de San Juan, en la Esteban Arce, número 500, perdón, con las lágrimas no puedo ni siquiera leer, ¿no? Pero en esa casa nace Antonio, luego nace Eva, luego Gatti, y Gatti le ponen ese apelativo porque era una niña tan hermosa que parecía una gatita mimosa. Luego de eso nace Inti y posteriormente Coco y finalmente Chato, que después de 2 años, al ser el más pequeñito, le decían Chatito. A Coco, que es Roberto, le ponen en realidad el nombre de Coco, que no era Coco, sino, perdónenme, él nace el 23 de marzo de 1939, al tercer día fallece su segundo, o sea, el gemelo, que no alcanzó a tomar un nombre. ¿Por qué? Porque la familia se desesperó ante esa situación y resulta que a Coco le dicen Tojo. Tojo porque viene del idioma nativo que significa mellizo. Pero como Gatti era una niña, le decía Coquito, de manera que él quedó con el nombre de Coco, ¿no? Ya les decía que Chato fue el último, y a partir de ese momento se completa la familia en el año 1941. A finales de la década del 70, antes de conocer a Antonio, una gran compañera que la recuerdo mucho, que fue un carro que me dieron los compañeros para cuidarla, que es China. China me encargó que hable con Antonio porque Antonio era la personalidad más importante en ese momento. ¿Y qué aprendí de Antonio? Aprendí algo muy importante. Aprendí que nosotros no somos, sino estamos siendo. Somos entidades históricas y que si queremos hacer algo, siempre debemos revisar nuestro pasado, nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Eso nos enseñó Antonio. Era tan sensible que el año 2011 tuve la mala suerte de tener un accidente. Y resulta que en ese accidente
Y yo apagué los celulares y me entregué a la clínica hasta que me operen. Pasaron varios días y Antonio hizo que me buscaran porque él presintió lo que había pasado conmigo. Entonces la compañera Gloria me busca, me encuentra a través del teléfono, digo, porque los celulares estaban apagados, y se enteró de lo que había pasado. Así era Antonio. Antonio era una persona muy sensible, una persona demasiado entregada a la gente con la que él participaba. Antonio no daba un paso, llegó sin antes encontrar explicaciones conceptuales, históricas y marxistas a los hechos que se debían enfrentar. Muchas veces fuimos reprendidos por Antonio porque nosotros en nuestras emociones, siendo jóvenes, no solo por Antonio, también recuerdo Gobi cómo nos orientaba y nos permitía corregir nuestros errores, pero con Antonio muchas veces nos enfrentamos a esas cosas porque era muy analítico, como todos los compañeros. Creo que no era solo Antonio, eran todos los que nos orientaban. Antonio jugó un papel muy importante en el tema intelectual, fue muy claro, muy orientador, jugó un papel importante en el periodismo, fue además docente universitario, y seguro que esa juventud que logró recibir su formación de él debe tener hermosos recuerdos. Finalmente terminó siendo senador del MAS cuando fue candidato a la vicepresidencia con Eva. Y recuerdo un instante muy hermoso porque él llegó con esa humildad que tiene. No tenía dónde alojarse porque en esas oportunidades la gente lo que hacía era recurrir a los compañeros. O sea, no se hacían grandes inversiones en las campañas. Entonces Antonio me dice, estoy llegando, no sé qué harás, me alojas, y fue así. Con él participamos esa noche en su proclamación. Recuerdo que hicieron una llamada advirtiendo que la embajada había dicho que si Evo salía, Bolivia iba a perder, que no sé cuántas amenazas, ¿no? Antonio se rió y dijo, no, seguimos adelante. Antonio, en un libro que escribe después de un viaje que hizo a recoger los restos de 3 compañeros, hace una descripción donde quizás muestra con bastante claridad cómo eran sus 2 hermanos, Inti y Coco, que siempre estaban juntos haciendo que las alegrías de uno fueran más que suficientes para que ambos, y que las penas del otro siempre fueran compartidas. Inti, delgado, callado, introvertido en su primera juventud, robusto, sereno y firme después de Ñancahuazú. Desde muy joven ingresó a la Juventud Comunista Boliviana y pronto comenzó a militar en las filas del Partido Comunista Boliviano, en el cual se destacó por ser uno de los cuadros más claros, abnegados y valientes. Yo recuerdo que en algún momento alguien nos contó una de sus anécdotas de Inti, ¿no? Porque Inti empezó a darse cuenta de la importancia y la necesidad de organizar movimientos armados, pero el Partido Comunista un poco negó esa posibilidad, y en esa acción lo delegaron a Inti para que jugara un papel más de seguridad, pero aún eso lo eligieron como parte del Comité Central. Por su actividad revolucionaria fue encargado de varias veces en distintas tareas. En agosto de 1962 viajó a la Unión Soviética a seguir un curso político representando en mayo, representando a Bolivia, ¿no? Perdón. Fue primer secretario del Comité Regional de la Paz y miembro del Comité Central del Partido Comunista, electo en su segundo Congreso Nacional en 1964. Fue uno de los guerrilleros más sobresalientes como comisionario político, jefe militar. A fines de febrero el Che subraya que era un ejemplo que todo tipo de
que cumplía con todos los tipos de tareas que se le encargaba. Meses después eché nota, van a asegurar poder ver en ese librito rojo que ustedes ahora van a tener en la mano, donde dice, muy bueno, mantiene el espíritu a pesar de su endeble constitución física. Ese ejemplo ya ha pasado por la doble prueba de sacrificio y combate a entera satisfacción. El 4 de diciembre, Inti subraya que su último manifiesto que expresó al pueblo antes de fallecer era el siguiente: el camino es largo, dice Inti, y lleno de sacrificios. Estamos dispuestos a entregar nuestra modesta cuota. Lo único que tenemos, la vida, para lograr la libertad de Bolivia y América Latina y la felicidad de nuestro pueblo. Tenemos fe en el triunfo final, porque detrás nuestro avanza pujante el pueblo. Ese fue el mensaje de Inti, y después cae abatido en una casa en La Paz, donde 150 más o menos policías combaten con él, y él se mantiene firme hasta el final. Creo que en algunos textos hablan de una pistola, pero él no estuvo con una pistola, estaba con no era un revólver, no, sino era una pistola, al revés, ¿no? Y estaba en el Ministerio de Gobierno, logramos ver, era un arma muy hermosa, pero ni por más energía que él hubiese tenido, no hubiese podido combatir con tanta gente, porque necesitaba mucho esfuerzo, pero después lo torturan y muere. Cuando hablamos de Roberto Peredo Coquito, también se integró al Partido Comunista de Bolivia cuando tenía 13 años, detenido varias oportunidades, siempre al lado de su hermano Inti Peredo y Rodolfo Saldaña. En 1963 al 64 integró la red de apoyo al ejército guerrillero del pueblo de Jorge Macetti, dirigido en la Argentina. Fue uno de los principales contactos del Che Guevara en Bolivia, con el fin de organizar un grupo guerrillero capaz de actuar en ese país y de apoyar a grupos similares en los países vecinos. Fue uno de los miembros del Partido Comunista enviado a Cuba para recibir instrucción militar. Coco Peredo murió en plena guerrilla boliviana en agosto de 1967, cuando su escuadra fue emboscada en Barro del Yeso, sudeste de Bolivia, por el ejército boliviano. De Coco hay muchas anécdotas hermosas, pero creo que sería largo prolongar, pero fue tan valiente que se enfrentó a su comité central del Partido Comunista, porque en algún momento ellos creo que decidieron no participar de la guerrilla y pusieron pretextos, y ustedes van a leer en el diario del Che y en las descripciones que también hace Inti. Pero Coco se puso valiente y entró a la guerrilla y participó como debía ser. A ver, cuando lo conocí a Osvaldo, yo siempre decía Osvaldo, nunca le dije Chato, ¿no? Lo conocí una tarde, y estaba con su esposa, con sus hijos. Él me dio una tarea, no sabía quién era, pero empezamos esa relación tan hermosa. Yo podría decir que sentí toda esa energía, toda esa fuerza, y de ahí empezamos a caminar en muchas actividades. Él no era conocido como Osvaldo, estaba clandestino, y esa su energía de pelear por su pueblo hizo que los hermanos Peredo se quedaran en Bolivia, aunque cambiando su nombre, aunque sufriendo cosas tan especiales, pero se quedaron. El Deber escribe lo siguiente: se fue el último soldado del Che, como reconocido en el entorno de la izquierda boliviana, de la cual fue uno de los intelectuales más visibles. Osvaldo Chato Peredo falleció hoy, 12 de enero, a los 79 años de edad, como consecuencia de complicaciones respiratorias y después de tener una salud afectada por una embolia sufrida años atrás.
el comandante deja un legado que fue parte de la estructura revolucionaria de Bolivia. Nació y creció en Trinidad Beni. Se formó como médico en Moscú de la Unión Soviética, donde también recibió formación ideológica y desde donde tuvo acercamientos con Ernesto Che Guevara, quien conoció en uno de sus viajes a Madrid, España, según el propio testimonio de Peredo en una entrevista dada al diario Libre de Aragón, España. Osvaldo Chato Peredo, después de Ñancahuazú, organiza la segunda incursión guerrillera en Teoponte. Bueno, ellos habían acordado ya seguramente con INDI, porque se publicó un documento que titula Volveremos a las montañas. Entonces él fue perseverante en esa idea y mantuvo la organización hasta lograr ese objetivo. En el 2008 Chato Peredo es concejal del MAS en Santa Cruz, sufriendo atentados, hasta intentaron limpiar turbas reaccionarias de esa ciudad. Él contaba que gracias a la ayuda del alcalde Percy Fernández salió por la parte de atrás, porque quizás no hubiese sido posible que eso ocurra y iban a matarlo. Y él se estuvo enfrentando de manera permanente, pero yo nunca le vi perder las ganas de trabajar. Siempre que iba a Santa Cruz, veía que se levantaba temprano, leía, revisaba noticias, iba a trabajar. En la noche, ya después de salir del trabajo, que era después de las 7, se movilizaba para llegar a los barrios. Una vez fuimos al Plan 3000, organizaba a la gente, les dejaba material, organizaba una serie de eventos, y creo que ese es el legado de Chato, donde hoy vemos una resistencia que está en Santa Cruz. Quizás perdimos la capacidad de organizarnos militarmente, pero si nosotros hubiésemos logrado eso, las cosas hubiesen sido distintas. Pero quisimos ser más humanos, y fuimos siempre humanos. Yo recuerdo que cuando salíamos en alguna manifestación, nosotros no pegábamos a los policías, los enfrentábamos, insultábamos, gritábamos nuestras consignas, pero nunca hemos sido tan dañinos como estamos viviendo hoy en día. Entonces, por eso decidimos entrar en una vida legal, decidimos hacer la vida de una forma distinta. Otra de las facetas que tuvo Chato, y que creo que muchos seguramente conocen y que es un poco controvertida, es la de médico, ¿no? Como médico fue un precursor en los tratamientos con el método de regresión. Su base científica consiste en que nosotros somos materia, energía y memoria. Eso ocurrió en el universo empezó a partir de eso, ¿no? Y ese es el legado genético, yo diría, que nos deja el universo. Entonces él aprovechó esa situación, descubriendo de manera casual, y empezó a buscar en la memoria de las personas los conflictos emocionales, y esos conflictos, después de repasarlos, se convertían indiscutiblemente en un evento. Yo he experimentado eso, es increíble. Tuve algún problema de salud y cuando hicimos la regresión yo tenía un dolor insoportable, pero cuando recordé en mi niñez un evento, ese dolor desapareció, ¿no? Y fue increíble. Entonces esa es la otra faceta de Chato que fue muy importante. La familia Peredo deja un legado invaluable en la historia de nuestro país. Gracias a su trabajo y entrega incondicional aprendimos a ser consecuentes, perseverantes, aprendimos que el amor, que es la esencia del ser humano, solo puede ser posible siempre y cuando seamos patriotas, en el sentido verdadero de la palabra, que es el amor al bien común, la fidelidad, la obediencia, la simpatía y el ayudarnos los unos a los otros. Estas definiciones, que ya partieron en un libro que nos dejó Carlos Marx, se cumplieron de manera fiel en todos estos combatientes que estuvieron ya sea en el Caguazú y posteriormente en Teoponte, y posteriormente en todos los compañeros que hoy los veo. Y por eso quizás me sentí tan emocionado, me puse en esta condición, con las disculpas del caso. Somos corredores de relevo, esa es la verdad. Ya nos dejan un legado, todos nos dejan un
su transitar ellos dejaron un trabajo y ejemplo que está permitiendo transformar este país en una construcción de una sociedad más justa. En Valle Grande, hace años, nos reunimos con el propósito de hacer un homenaje al Che, y nosotros como compañeros con él, y creo después estaba quizás también René, después otros compañeros más. En ese trabajo creo que también participó Miguel Urioste. Hicimos una definición que después me di cuenta lo importante que era. Nosotros lo clasificamos al Che como un ser esencialmente social. Y eso también cabe en estos compañeros. Gracias. Agradecemos a Javier Lins por sus palabras tan emotivas y pedimos otra vez un momento